La Fundación SCP es una fundación de dudosa moral que utiliza cualquier método necesario para poder cumplir su objetivo. Desde utilizar inofensivos amnésicos con la población hasta medidas más radicales como acabar con ciudades enteras para poder contener a un SCP. Son tantas las técnicas oscuras que utiliza la fundación que ciertos grupos han empezado a referirse a ellos como Mafia SCP. La Fundación SCP es una fundación ficticia, o no, que se encarga de contener a todo tipo de criaturas y objetos peligrosos y ficticios, o no, que puedan ser peligrosos para las personas, el mundo y la existencia misma. Toda esa información está recogida en una página en la que los usuarios la clasifican en un tono muy científico y yo me dedico a hablaros en detalle de los 5 más raros y peligrosos en bloques de 50 en 50. Así que siéntate, coge comida de tu SCP-1689 y la bebida que quieras de tu SCP-294 y vamos allá. SCP-1500, hombre planta manipulativo. El primer SCP que abre este vídeo ya viene pisando fuerte. Tenéis que estar atentos porque su historia tiene un giro de guión bastante complejo. El SCP-1500 es un SCP tipo safe, es decir, es muy fácil de contener. Este SCP es un humanoide que muestra características vegetales. Esta persona, o planta, o plantarsona, es capaz de hacer la fotosíntesis, reemplazando la melanina de su piel con clorofila. De hecho, si se le deja solo en un lugar, el SCP-1500 va a empezar a extender fibras en el suelo en busca de tierra y nutrientes, tal y como lo haría una planta. Este SCP llegó a la fundación por sí mismo, ya que un día empezó a notar cambios en su cuerpo y aceptó ser contenido voluntariamente, ya que su transformación en planta avanzaba cada vez más. Y a ver, si nos ponemos en su piel, o mejor dicho, en su tallo, yo habría hecho lo mismo. Imagínate despertarte un día y empezar a notar que tu cuerpo, en lugar de pedirte una pizza y una Coca-Cola para comer, te empieza a pedir agua de lluvia y sustrato del suelo, o incluso abono, que es de donde las plantas cogen sus nutrientes. Y de repente tu piel empezaría a volverse verdosa y yo me preocuparía un poco. Debido a su estado de transición de humano a planta, el SCP es muy frágil y es mejor que esté solo y sin molestar para prevenir cualquier daño. Para evitar que sufra daños físicos o daños por cualquier luz fuerte, no se permite que ningún tipo de personal entre a su celda bajo ninguna circunstancia. Y no se permite tener cámaras de seguridad de ningún tipo. Y bien, ahora después de haber escuchado esto, llega lo preocupante. Este documento que os acabo de leer es el SCP-1500, pero ese documento y toda esa información es falsa. Es una pantalla de humo, un disimulo, ya que el verdadero SCP-1500 representa un peligro tan grande que se ha tenido que crear este documento para no llamar la atención. El hombre planta simplemente no existe, y todas esas medidas de seguridad y excusas de que no le puede dar la luz del sol han sido creadas para contener al verdadero SCP-1500. El SCP-1500 real es un SCP tipo Keter. Su celda está insonorizada y no tiene ventanas. No se permite personal bajo ninguna circunstancia, cámaras o cualquier dispositivo de comunicación. El documento que os he leído al principio ha sido creado para que ninguna otra persona tenga interés por el SCP real y que no hayan investigaciones o intentos de rescate. ¿Por qué la fundación crearía una historia falsa, un documento falso y un protocolo falso para proteger a un SCP? Digamos que esto es una mentira SCP. El verdadero es un ser humano sin características faciales, con una piel de color gris verdosa. Tiene unos brazos largos y con múltiples articulaciones y su piel es dura y con una textura metálica. Además es muy fuerte físicamente y es muy resistente al daño. Cualquier persona que se encuentra en la línea de visión del SCP-1500 experimenta dolores de cabeza, náuseas y una sensación de terror. Estos efectos aumentan cada segundo que pasa, hasta el punto en el que la víctima pierde la conciencia durante 15 segundos. Después de que ha pasado ese tiempo, cuando la víctima se despierta, ya no tiene recuerdos de haber sido expuesta al SCP-1500 y a partir de ese momento percibe al SCP como un hombre llamado Zachary Callan. Y de ahí en adelante los recuerdos de las personas son alterados para incluir al tal Zachary Callan como un amigo de la infancia. O sea que básicamente te da dolor de cabeza, te aterroriza y te hace cambiar tu percepción sobre él. Bastante diferente al simple hombre planta que nos prometían. Las investigaciones recientes de la fundación han averiguado que el SCP puede afectar a personas a largas distancias. Y aquí viene lo oscuro de este caso. Lo peligroso de este SCP es que su alcance es global. Ni siquiera puede ser del todo contenido y se cree que ya ha afectado a unas 23.000 personas a lo largo del mundo. Y lo más extraño de todo es que el SCP ha estado comunicándose especialmente con políticos, con figuras militares y con miembros superiores de la fundación. Todo eso para que estas personas caigan bajo su efecto y lo identifiquen como un colega y no como una amenaza. Hasta la fecha no se sabe qué es lo que plantea el SCP-1500, pero no
tiene pinta de ser nada bueno. De ahí a que esté contenido bajo una pantalla de humo de un hombre planta. SCP-1504, Joe. El SCP de este puesto es muy interesante. De hecho, si alguien os diera la posibilidad de tener las habilidades que tiene este SCP, probablemente lo aceptaríais. Y también probablemente seríais unas personas horribles. El SCP-1504 es un hombre blanco que mide casi 2 metros de altura. Tiene una apariencia normal, nada destacable, salvo por el detalle de sus habilidades anómalas. La primera de ellas es que no puede ser dañado por ningún método, ni tampoco puede morir. Da igual cuánto lo intente una persona externa, el señor no puede perder la vida. Y al mismo tiempo, él tampoco se puede hacer la autoextinción a sí mismo. Es técnicamente inmortal. Y sí, ya sé cuál es vuestra siguiente pregunta. ¿Cómo puede un hombre ser inmortal sin que nada le haga daño, sin que haya ninguna opción de acabar con él y ni siquiera él pueda acabar consigo mismo? Digamos que es magia SCP. Y la segunda habilidad anómala que tiene el SCP-1504 es que todas las personas a su alrededor no perciben las cosas malas que él hace. No tienen expectativas ni reacciones negativas a sus palabras o a sus actos. Por ejemplo, en varias ocasiones el SCP-1504 ha atacado varias veces a miembros de la Fundación en su cara, delante de ellos, los cuales no reaccionan al ataque y luego se justifican pensando que se habían dañado a ellos mismos. Es como si su cerebro no pudiese procesar que el SCP-1504 tiene malas intenciones. El SCP les puede golpear, les puede insultar, lanzar objetos que todo el tiempo ellos van a justificarse, van a pedirle perdón y dirán cosas como: disculpa, ese objeto se ha caído en mi nariz repetidas veces, o perdona, es que mi ojo se está poniendo morado y está saliendo sangre de mi nariz por acción divina, no sé qué es lo que está ocurriendo. Por lo tanto, la Fundación ha hecho varias pruebas para intentar aprender más de este SCP, y hay una entrevista con el Dr. Lloyd que es muy útil. Hola SCP-1504, ¿cuál es tu nombre? No te lo voy a decir, solo me ignorarás. De acuerdo, ahora, ¿en qué año naciste? Ya te lo he dicho, es inútil, ni siquiera notarías si te doy un golpe en la nariz. Bien, gracias por el año, pero ¿tienes una fecha exacta? No te he dicho ningún año. Escucha, doctor, mira esto. En ese momento el SCP-1504 se levantó de su asiento y procedió a agredir físicamente al Dr. Lloyd. Después de agredirle, volvió a su sitio con tranquilidad. Oh, vaya, disculpa, mi nariz está sangrando. En ese momento el Dr. Lloyd salió de la habitación y regresó unos minutos después. Lo siento, eso ha sido extraño. Nunca he sido propenso a sangrados nasales aleatorios. No sé por qué me ha ocurrido. No hay ningún sangrado extraño. Yo te acabo de golpear con mis manos. Acabo de levantarme y golpearte en la cara. Bueno, SCP-1504, ¿tienes idea de por qué no puedes ser herido? Da igual lo que diga, podría decir cualquier cosa, podría hacer cualquier cosa, podría decir que voy a atacar a tu familia y ni siquiera lo notarías. Dios, podría hacerlo y no te darías cuenta. Estoy viviendo un infierno porque no puedo morir. Podría intentar salir de la habitación, coger el arma del guardia y dispararme, pero aunque lo haga, no va a pasar nada. Para este punto, el sujeto parece estar llorando. ¿Sabes cómo se siente estar en una habitación llena de gente y que todos te ignoren? ¿Sabes lo horrible que es mi vida? Está bien, gracias por tu cooperación con la entrevista de hoy. Puedes regresar a tu habitación. Gente, sinceramente este SCP me da mucha pena. Es un hombre inmortal y todo lo que hace no tiene consecuencias, lo cual puede ser peligroso, pero aún así parece simpático y parece que está sufriendo. Sin embargo, después de varias pruebas, la Fundación se dio cuenta de que no es simpático y que realmente sí que es un peligro. Esto se remonta a una fecha que no está especificada, donde la Fundación se encontró un enorme cráter en una de sus instalaciones. Toda una instalación entera con sus respectivos trabajadores y SCPs contenidos fue reducida a cenizas por una carga nuclear, y lo único que se encontró en ese sitio fue una caja de seguridad a prueba de cualquier daño con un documento informativo. Y el documento dice así: nosotros no sabíamos cuál era su verdadera anomalía, no sabíamos qué podía hacer realmente. Supongo que su anomalía también afecta a las computadoras. Nuestro sistema de seguridad automático comenzó a tener sacudidas, una brecha por aquí, una brecha por allá, pero nada preocupante en principio. Pero luego nuestro Keter se consiguió escapar y solo la mitad del personal se dio cuenta. La otra mitad ya estaba muerta. Enviamos una solicitud para pedir más personal, pero nunca respondieron. Nuestros suministros estaban disminuyendo, por lo que pedimos más suministros, pero tampoco respondieron. Parecía como si el resto de instalaciones de la Fundación ni siquiera se diesen cuenta de que existíamos. Tuvimos más brechas y más muertes, pero por algún motivo nunca nos cuestionamos esas muertes. Hoy recibimos una brecha de contención masiva. Todas las puertas se abrieron.
La mayoría de los miembros están muertos y los que aún están vivos están demasiado heridos como para poder escapar. No podemos contener esta brecha y lo que es peor, es posible que otras instalaciones de la fundación lo ignoren. Creo que parte de la anomalía consiste en esto. Guardaré esta nota en la caja y luego activaré el protocolo nuclear en este lugar. Ya estoy gravemente herido y la explosión salvará más vidas de las que se lleve. Si alguien encuentra esto alguna vez, que le diga a mi esposa que lamento pasar tanto tiempo en el trabajo. Con esta nota se ve la magnitud de ese SCP. Ya había estado cautivo en otra instalación de la fundación, pero como no conocían su verdadera anomalía, la anomalía de que lo que haga no puede ser visto por las personas o como que las personas lo ignoran, había conseguido escapar, crear un montón de brechas en la contención, básicamente destruir todo un sitio sin que ni siquiera los propios miembros que vivían en ese lugar pudiesen darse cuenta. Y de hecho afectaba incluso a la comunicación informática, ya que a pesar de que esos miembros de la fundación pidieron ayuda a otras instalaciones, las instalaciones no recibían realmente mensajes de ayuda, sino que los mensajes de ayuda que recibían eran reinterpretados por ellos como algo normal y casual por efecto de la anomalía del SCP. SCP-1505, Cuervo Duplicativo Infinito. Y ahora vamos con uno de esos SCPs con nombres raros. Hoy tenemos un SCP que es un bucle temporal autopropagante que se genera a partir de un cuervo común adulto. Y sí, sé cómo suena esto. Son como un montón de palabras técnicas, así que ahora os lo explico. El SCP-1505 es un cuervo anómalo. Cada 10 horas exactamente se inicia un ciclo que duplica 2 veces al cuervo y hace desaparecer y reaparecer al cuervo original. Es decir, hay un cuervo que se duplica 2 veces, muere y vuelve a aparecer. Así que de un cuervo inicial pasamos a tener 3. Al cabo de 10 horas, este factor de propagación se va a repetir con cada uno de los cuervos resultantes. Así que de cada uno de esos 3 iniciales pasaremos a tener 3 más, por lo que pasaremos de 3 a 9. Y tras otras 10 horas pasaremos de 9 a 27. Y en 10 horas más a 81, y a 243, y a 729. Y cada vez más y más exponencialmente. Y este ciclo de duplicación solo se interrumpe cuando el cuervo inicial muere. Cuando el cuervo inicial muere, todo el resto de cuervos que se han generado mueren y unos instantes después vuelve a generarse un único cuervo. Y esta muerte de cuervo se puede hacer en cualquier escalón. Si muere uno de los cuervos que ha generado el 243, todos los que han nacido a partir de ese en adelante morirán y ese se reiniciará. Y de la misma manera, si el cuervo padre de ese también muere, morirá este junto a todos sus hijos y duplicaciones. Ahora, habiendo escuchado esto, os habréis dado cuenta que si este SCP se deja sin supervisión, puede provocar un efecto absolutamente desastroso en la agricultura, en el medio ambiente y en la civilización. De hecho, con el suficiente tiempo podría ser un verdadero problema para el propio universo. Una enorme, inimaginable cantidad de cuervos que probablemente pasarían a ser una especie de ser cósmico, porque acabaría con todo lo que existe y un poquito más allá. Pero bien, a mí no me gusta inventarme la información, así que he sacado cálculos. Un cuervo normal puede vivir hasta 15 años. En caso de que el cuervo inicial viviese esos 15 años y teniendo en cuenta que el ciclo es un factor multiplicador con valor 3 cada 10 horas, la cantidad de cuervos que se habrían generado serían aproximadamente 10 elevado a 6283. Un número extraordinariamente grande más allá de la capacidad de comprensión humana. Vosotros ya sabéis lo grande que es la Tierra, ¿verdad? Y también supongo que sabréis lo grande que es el sistema solar, nuestra galaxia, lo enorme que son varias galaxias en conjunto. El universo en sí mismo, en teoría, no para de expandirse. Pues bien, la cantidad de átomos que se cree que hay en todo el universo es más o menos de 10 elevado a 80. 10 elevado a 80. Y los cuervos serían 10 elevado a 6283. Pero bueno, este número tan masivo se daría en caso de que ninguno de todos esos cuervos muriese, cosa que probablemente no ocurriría, ya que al final, poniéndonos en uno de los peores casos de todos, la cantidad de cuervos que habría en el mundo sería tan grande que ellos mismos morirían de hambre, probablemente morirían por falta de espacio o llegando a la atmósfera donde no hay oxígeno y también morirían. Actualmente la fundación está llevando a cabo esfuerzos para identificar y capturar cuervos que no estén asociados con este SCP. Es decir, quieren tener cuervos normales para poder tener una población de cuervos decente asegurada y a la vez empezar a eliminar todos los cuervos que no sean los que ellos tienen. Es decir, cualquier otro cuervo que pueda ser un posible anómalo hasta encontrar al cuervo alfa, el primero de todos con la capacidad anómala, y así poder contener o eliminar de una vez por todas a este SCP. El problema está en que la fundación desconoce la cantidad de cuervos anómalos exacta que hay y, como podréis entender, es un problema que tiene que solucionarse cuanto antes, ya que cada 10 horas que pasan se duplican y hay cada vez más y más, por lo que la fundación está trabajando un poco a contrarreloj.
Número 2. SCP-1529, Rey de la Montaña. El SCP-1529 es un humano, por llamarlo de alguna forma, que vive cerca de la cumbre del monte Everest, por encima de la zona de 8000 metros conocida como la Zona Muerta, donde ningún ser humano puede permanecer más de unas pocas horas. Este SCP parece tener la altura y el peso común de un hombre adulto y está vestido de pies a cabeza con lo que parece ser un equipo de montañismo normal. Pero ya os digo yo que de normal este SCP tiene muy poco. La Fundación empezó a escuchar sobre el SCP-1529 cuando en 1970 se pusieron de moda las expediciones a la cumbre del Everest y empezaron a circular rumores en la comunidad de montañistas sobre un supuesto monstruo cerca de la cumbre. Este SCP suele estar en estado activo, sentado en alguna zona de la montaña y permaneciendo inmóvil como si fuera una estatua. Puede estar así durante horas, días o meses y el motivo por el que abandona su inactividad es desconocido. A veces se levanta y empieza a vagar por la montaña, pero la Fundación todavía no ha conseguido averiguar qué es lo que provoca que se active. Y sí, sé lo que os estaréis preguntando ahora mismo. ¿Cómo puede un hombre aparentemente humano sobrevivir a las temperaturas tan bajas y la falta de oxígeno que hay en el monte Everest y además llevar décadas viviendo allí? Bueno, digamos nuevamente que esto es un caso de magia SCP. Si un humano sube a más de 8000 metros de la montaña mientras el SCP-1529 está en estado activo, este empezará a dirigirse hacia la persona. El SCP tiene preferencia en ir a por personas que están solas o separadas de su grupo, y una vez que entra en contacto visual con un escalador, el SCP intenta llamar su atención y hacer contacto visual directo con su víctima. Y aquí es donde empieza el efecto anómalo. Cuando una persona entra en contacto visual con él, sufre una especie de estado hipnótico. La víctima no puede separar la vista del SCP y empieza a tener una sensación muy cálida y cómoda en el cuerpo, lo cual lo lleva a sentarse y descansar en el suelo. Una vez que el escalador deja de moverse, el SCP intenta cortar distancia y una vez que se acerca... El artículo tiene esa parte censurada, nadie sabe exactamente qué es lo que ocurre, pero tras 2 horas de lo que sea que ocurre, la persona muere por hipotermia. En una ocasión, para poder mantenerse informados sobre este SCP, varios agentes fueron desplegados en diferentes zonas para llevar a cabo un sistema de vigilancia. Un agente de la Fundación en China se dedicaba a la vigilancia telescópica del SCP mientras estaba en estado activo cerca de la cumbre de la montaña. El agente informó que mientras el SCP estaba mirando en dirección a la base, miró fijamente hacia donde estaba el telescopio. Y el agente confesó que sentía síntomas similares a los que tienen las personas que entran en su rango visual, y reportó que el SCP-1529 empezó a descender la montaña hacia su dirección. Lo más turbio es que el agente no pudo apartarse del telescopio y tuvo que ser retenido y sedado después del encuentro, ya que su temperatura corporal era inferior a 27 grados y tenía signos de congelación, a pesar de estar dentro de un edificio de la Fundación, con calefacción y con más miembros cerca de él. O sea que el contacto visual da igual si se hace a pocos metros o desde una base a kilómetros de la montaña. No parece que tenga un límite de rango y parece que afecta a todo el mundo por igual. Número 1. SCP-1532, Emporio Humano. Este SCP es uno de los más raros que he visto últimamente. El SCP-1532 es un conjunto de instalaciones que crean y venden humanos artificiales, tal y como lo habéis escuchado. Que como una fábrica en un país desconocido, en un lugar desconocido, puede crear seres humanos artificiales que sean prácticamente indistinguibles de una persona normal. Bueno, digamos que nuevamente es magia SCP. Este SCP se anuncia a sí mismo generando catálogos de forma espontánea en los buzones de correo de personas a lo largo del mundo. Las pruebas de la Fundación han determinado que estos catálogos no son anómalos por sí mismos y que se imprimen en un papel normal. Y este panfleto instruye al lector a que intente crear un ser humano utilizando una larga lista de características. Cada una de estas características tiene un precio diferente y se pueden pagar incluyendo dinero en las cartas o incluso con tarjeta de crédito. Es decir, te puedes pedir a tu propia persona personalizada por correo. Cuando una persona rellena el panfleto de forma correcta y lo pone en el buzón, este desaparece y ahí empieza el efecto anómalo. Después de unas semanas de haber desaparecido, una furgoneta llega a la casa y deja en la puerta a un ser humano idéntico al que se había pedido. En la furgoneta se puede leer Emporio Humano del Dr. Gales e intentar seguir a la furgoneta nunca ha dado buenos resultados. Básicamente es como si pidieses a una persona personalizada por Amazon. Bastante turbio. Los supuestos humanos creados por el SCP son físicamente
prácticamente idénticos a los humanos normales, pero con un detalle que los diferencia. Todos tienen un sistema de huellas dactilares igual y son completamente incapaces de reproducirse. Después de descubrir estos efectos anómalos, la fundación recogió varios de estos panfletos para poder investigarlos y esto es parte de lo que pone en ellos. Sistema esquelético. Todo nuevo ser humano necesita comenzar en algún lugar y en Dr. Gale's Human Emporium comenzamos con el esqueleto. Los huesos son como las vigas de soporte de una casa. Puede que tú no los veas, pero son cruciales en el desarrollo. En Dr. Gale's Human Emporium tenemos una gran selección de estructuras esqueléticas para elegir para cualquier tipo de ser humano. Chica clásica. El esqueleto de chica clásica fue diseñado para mujeres humanas, pero ha sido adaptado por demanda popular para que también esté disponible para hombres. Este moderno esqueleto de tamaño mediano es perfecto para ese ser humano joven, adulto, despreocupado. John Croft. El John Croft es nuestro esqueleto más popular. Este sistema multiuso se puede aplicar a cualquier estilo de ser humano, desde la mujer joven y vibrante hasta el hombre anciano y sabio. Es ideal para quienes buscan un esqueleto con estilo que combine con todo. Tall Paul. Este esqueleto especializado es para el cliente que quiera un humano grande. Su humano se destacará sobre los demás con esta estructura ósea de alta calidad. Vale, primero me siento como si estuviese vendiendo algo en la teletienda y segundo, este SCP está ganando puntos al SCP más raro y turbio e incómodo. Pero es que todavía hay más. Atentos. Músculos y grasa. Después del sistema esquelético, necesitas que tus músculos humanos se muevan con nuestros sistemas de musculatura. Espíritu juvenil. Este elegante sistema captura la esencia misma de la juventud humana. Mucho que amar. Este sistema cuenta con generosas cantidades de tejido graso por todo el cuerpo y es para quienes gustan de humanos con curvas. Físico hercúleo. Si quieres un ser humano fuerte, entonces quieres el físico hercúleo, nuestro sistema más poderoso disponible. Los humanos con un físico hercúleo pueden levantar hasta 200 kilogramos garantizado, así que aprovéchalo. Y suave y delgado, para aquellos que creen que menos es más. Suave y delgado es la opción ideal. Estos músculos son tan delgados que apenas puedes verlos y además viene libre de grasa. Y gente, además de esto también tienen un catálogo de color para la piel. El caso es que en una ocasión aparecieron 1000 nuevas copias de los panfletos por toda Norteamérica, con la novedad de que esta vez incluían un número de atención al cliente. En ese momento la fundación vio una oportunidad para poder averiguar más sobre este SCP. El número tenía 15 dígitos, muchos más que los números de cualquier otro teléfono. Intentar localizar el lugar de la llamada no ha sido posible, pero investigadores de la fundación consiguieron hacer una llamada con éxito para intentar averiguar todo lo posible sobre el emporio humano del Dr. Gale. Y esta es la transcripción de la llamada. Buenos días, gracias por llamar al emporio humano del Dr. Gale. Mi nombre es Ted. ¿Cómo puedo ayudarle? Hola Ted, ¿puedo preguntar dónde se encuentra su instalación? El emporio humano del Dr. Gale está ubicado en la calle Short, número 143, en Lemster, Wyoming. ¿Y dónde está ubicado Lemster, Wyoming? Está en el mapa, señor. ¿Tiene las coordenadas de longitud y latitud? Me temo que no tengo esa información. ¿Tiene una queja específica sobre uno de nuestros productos? Porque tengo otros clientes en la línea. Sí, de hecho, sí. Recientemente compré un humano de su compañía, pero murió después de menos de una semana. ¿Podría darme el nombre del producto y la dirección de entrega? Sí, fue comprado como sujeto de prueba 1 por mi empresa. Bien, según nuestros registros, el producto estaba vivo y saludable cuando se le entregó. Sí, lo sé, pero simplemente murió de manera repentina ayer. ¿Está seguro de que el humano tenía acceso a comida y agua? Sí. ¿Usted dañó físicamente al humano antes de su muerte? No. ¿Aún tiene el cuerpo? Sí. Bueno, lo mejor que puedo hacer es permitirle enviar el cuerpo de vuelta para un descuento en su próxima compra. Espere, no, eso es inaceptable. He llamado porque pretendo tener un reemplazo. Lo siento, pero no estoy autorizado para emitir un reemplazo, señor. ¿Le gustaría hablar con el gerente? Sí, por favor, pásame con el gerente. Enseguida. Bien, en este momento el audio al otro lado del teléfono se convierte en piezas clásicas famosas interpretadas por una banda de jazz durante aproximadamente 10 minutos. O lo que es lo mismo, la típica musiquita de espera que desespera a todo el mundo. Hola, gracias por llamar al emporio humano del Dr. Gale. Mi nombre es Claire. Me dijeron que tenía una queja sobre un humano. Sí, murió ayer y me gustaría un reemplazo. ¿Está seguro de que el humano tenía acceso a comida y agua? Sí. ¿Físicamente usted dañó o lastimó al humano antes de su muerte? No. Bueno, supongo que podríamos ofrecer un reemplazo si puede traer el humano de vuelta a nuestra fábrica. ¿Y dónde se encuentra su fábrica exactamente? Calle Short, número 143, Lemster, Wyoming. Tengo
tengo un mapa de Wyoming frente a mí ahora mismo y no veo ningún lugar llamado Lemster. Bueno, supongo que entonces usted necesita un nuevo mapa. Esto es inaceptable, se acaba de reír de mí. Exijo hablar con su supervisor. Lo transferiré, pero podría pasar un tiempo antes de que el Dr. Gale responda al teléfono. El audio en el otro lado se convierte en piezas clásicas nuevamente, musiquita de espera, pero esta vez la música no suena solo por 10 minutos, sino que suena durante 1 hora y 20 minutos. ¿Quién habla? ¿Estoy hablando con el Dr. Gale? Ese es mi nombre. ¿Es usted un ser humano? Yo creo humanos. Pero, ¿es usted mismo un humano? Por favor, Dr. Colt, cuelgue el teléfono ahora mismo. No vamos a resolver su incidencia. Un momento, ¿cómo has sabido mi nombre? Le he dicho que cuelgue el teléfono. No tiene nada de qué quejarse. Pero antes, dígame cómo supo mi nombre. Señor Colt, ¿le gustaría a usted ser comido? ¿Qué? Cuelgue el teléfono. ¿Qué ha sido eso que acaba de decir sobre ser comido? Cuelgue el teléfono. Vuelva a su fundación. No tiene nada de qué quejarse. ¿Qué sabes sobre la fundación? Lo lamento, tengo otro trabajo que debe ser atendido. Adiós. ¡Espere! Bien, como habéis visto, esta SCP parece que oculta mucho más de lo que parece a simple vista. Fabrican humanos casi perfectos, su fábrica no está en este plano físico, hasta ahora no ha habido más novedades ni información sobre el SCP-1532. Y bien, gente, eso ha sido todo por el vídeo de SCPs de hoy. No os olvidéis de revisar el resto de vídeos de SCPs si no los habéis visto. Comentad en este vídeo y no os olvidéis de dejar un like y suscribiros si no queréis que os visite la mafia SCP.